textos que vamos a revisar el día de hoy evidencian lo que va a ocurrir en el futuro. Evidencian el futuro tanto de Israel como el futuro de los gentiles. Es decir, los gentiles son aquellos que están fuera del pueblo de Israel o que no son israelitas. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 11. Dice la Escritura, Romanos 11, del 25 al 32, lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y el título del sermón para esta mañana es La misericordia de Dios. Este versículo empieza de una manera muy particular, hablando acerca de todo lo que es el Dios misericordioso, del cual domingo tras domingo nosotros predicamos desde este púlpito. Y yo me temo que a veces la gente no conoce acerca de lo que es entender o conocer a ese Dios que es misericordioso. Pero dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo lo que tú ves en las Escrituras tiene un plan preconcebido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, y que Dios va a cumplir o va a hacer lo que Él ha decretado. En su plan eterno, Él ha tenido en mente a los gentiles, así también como a los judíos. Pero cuando empieza este versículo, y ustedes saben, del versículo 9 al 11, trata de manera exclusiva el tema de los judíos. ¿Y cuál es la situación pasada? ¿Cuál es la situación presente de ellos? Pero ahora se está llegando para informarnos acerca del futuro de esta nación llamada Israel, que es la niña de los ojos de Dios, el pueblo elegido, su pueblo escogido. Pero él habla de un peligro, y a ese peligro debemos estar atentos de lo que dice aquí en el versículo 25. ¿Y cuál es el peligro que habla en este versículo? Es el peligro de llegar a ser sabios según la propia opinión. O sabios también, como dice Juan Bunyan, sabios según el mundo. ¿Qué peligro conlleva el ser sabio en su propia opinión? ¿Cómo es que uno puede llegar a ser sabio según su propia opinión? Bueno, uno llega a ser sabio según su propia opinión a causa de la ignorancia. Cuando alguien desconoce una doctrina, cuando alguien desconoce una verdad, cualquier cosa que haya oído en YouTube o en las redes sociales, eso lo adoptan a su mente y luego lo dicen.
Ellos no saben si es verdad o no, pero les parece bonito lo que oyen. Les parece algo así como bien chévere. O a veces es lo que dice la abuelita, o como sean criados, pero desconocen realmente la verdad. Son ignorantes en muchas cosas. Nosotros a veces preguntamos en nuestras reuniones que hemos tenido de Zoom, a veces hemos hecho verdades y a veces yo veo que la gente se inventa cosas y empieza a hablar y coge un versículo por aquí, un versículo por acá y ya formó una doctrina. Y aquí Pablo está advirtiendo acerca de ser a veces sabios según el mundo o sabios en nuestra propia opinión. Y es que el asunto de la ignorancia nos lleva a tener una sabiduría que no es conforme a la verdad, que no es conforme a las escrituras, que no es conforme a Dios, sino que es más bien según mi propia opinión. En otras palabras, una sabiduría de este mundo. Juan Bunyan, en su célebre obra El progreso del peregrino, él describe a un personaje que justamente lo llama así. Lo llama en el 3er capítulo sabio según el mundo. Ocurre que cristiano que está con una pesada carga sobre sus hombros que representa el pecado, este hombre sale de una ciudad y nadie en su familia lo quiere acompañar, ni su mujer ni sus hijos. Pero van dos corriendo atrás de él, uno llamado Flexible y el otro llamado Obstinado. Y pasan por un pantano, pasan peripecias y de pronto Flexible, como su nombre mismo lo indica, lo abandona. Y Obstinado también lo abandona. Ya se le ha mostrado cuál es el camino. Un hombre llamado Evangelista le dijo: ¿ves esa luz que está allá? Ah, no, no la veo. ¿Ves esa senda? Sí, sigue esa senda y llega a la luz. Así que cristiano busca la senda, va hacia la luz y le sale al encuentro a este hombre llamado sabio según el mundo. Sabio según el mundo venía de una ciudad que se llama Prudencia Carnal, que era una ciudad que estaba muy cercana a la ciudad de Destrucción. Y ocurre que sabio según el mundo lo desvía del camino y lo llama y le dice a cristiano: tienes que ir a una ciudad que está cercana, porque este camino que te ha mostrado Evangelista no es el más genuino para ti. Tú vas a sufrir hambre, desolación, traición. Y a él le parece bien lo que está oyendo. Por supuesto, en ese tiempo era un cristiano inmaduro. Y lo desvía del camino, dirigiéndolo hacia esa ciudad llamada Moralidad. Y dice: cuando llegues a la ciudad llamada Moralidad, busca a un señor que se llama Legalidad, que tiene un hijo que se llama Urbanidad. Y es sabio según el mundo, y lo describe ahí muy bien Juan Bunyan en esta célebre obra, porque le gusta la doctrina de este mundo. Y le gusta la doctrina de este mundo porque lo libera de la cruz. La gente no quiere nada a la cruz. Realmente el que no es cristiano aborrece la cruz y aborrece al crucificado. Si la gente amara la cruz y amara al crucificado, tuviéramos iglesias con un avivamiento tremendo. Pero la gente ni conoce la cruz y desconoce al crucificado. Entonces, como a la gente el camino del confort, de la comodidad, de la sabiduría según este mundo los libera de la cruz, ellos se sienten confortables. Y además este hombre llamado sabio según el mundo, en lo que describe Juan Bunyan, tiene un temperamento carnal que no es conforme a las escrituras. Y esa es la causa, o ese es el peligro del cual habla el apóstol Pablo
de llegar a ser en cierta medida a veces vanidosos o presuntuosos. Cuando la gente desconoce las verdades de Dios y habla lo que se le viene a la mente, tomando un versículo de aquí, un versículo de acá, amalgamando los versículos a su antojo y sacando sus propias conclusiones. Ya el apóstol Pablo había hecho una advertencia previa a los cristianos de Roma. Recuerden que la iglesia a la que escribe el apóstol Pablo es una iglesia gentil, no está escribiendo a los judíos. La iglesia en Roma tenía en su mayoría creyentes gentiles. Y él ya les había advertido acerca, en primer lugar, de la arrogancia. Ya en Romanos 11:18 ya vimos eso. Él les había dicho, no seas arrogante para con las ramas. Hablando del olivo que Dios había sembrado. Ya les había dicho, tengan cuidado con la arrogancia. Pero también les había hablado acerca de la altanería. Les había dicho en 11:20, no seas altanero, sino teme, ten temor. Y ahora el apóstol Pablo con mucha sutileza les está hablando contra esa manera suave, sutil, de la cual somos a veces presa y nos volvemos en sabios según el mundo o presuntuosos. Lo cierto es que el conocimiento, cuando uno conoce las Escrituras, cuando conoce la palabra del Señor, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva a la humildad. Porque la humildad equivale a honestidad. ¿Y qué era lo que no debía ignorar el cristiano en la iglesia de Roma? Ellos no debían de ignorar un secreto. Como dice el apóstol Pablo, un misterio. Un misterio que había estado oculto en la antigüedad pasada, pero que ahora el apóstol Pablo, ahora las Escrituras, ahora el Dios mismo lo había revelado. Antes era algo desconocido, antes era un misterio, pero ahora Dios ya lo había revelado. Ya no era un misterio, ya no era nada oculto. ¿Y qué era eso que Dios había revelado? Que Dios se había hecho hombre en Jesucristo. Y que por un lado tanto los gentiles como los judíos iban a alcanzar la salvación. Esa verdad que permanecía oculto ya había sido revelada. Ahora es una verdad pública. Y eso eran buenas noticias, que tanto en Cristo los gentiles, conjuntamente con los judíos, son ahora beneficiarios en igual condición de las promesas de Dios y miembros también de su familia. Por eso dice el versículo número 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la salvación que Él había otorgado. Para que no sean sabios en su propia opinión. O sea, para que no estén hablando lo que ellos quisieran. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Y me encanta esto, porque habla Pablo de un endurecimiento del pueblo de Dios, no permanente, temporal, parcial. Y luego dice, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los gentiles que Dios ha predestinado conozcan al Señor y los convierta, hasta la plenitud de la conversión de ellos. Pero en el versículo siguiente, el versículo 26, nos dice, así todo Israel será salvo. Y aquí nosotros vemos tres verdades entre el 25 y 26 que tenemos que tener en cuenta. La primera, como lo acabo de decir, es que Israel se ha endurecido. Esto del endurecimiento, en todo lo que ocurre debajo del cielo, tiene que ver con Dios.
Nada de lo que ocurre en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, está fuera de la soberanía o de la voluntad de Dios. Nada, aunque no nos guste. Sea la prueba que tengamos, nada escapa al control soberano del Señor. Absolutamente nada. Aquí está el pueblo de Dios. Pueblo que el Señor había elegido en el Antiguo Testamento. De una familia, de una pareja, formó una familia, de una familia una tribu, de una tribu una nación, y esta nación fue esclava. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Los cruzó por el mar Rojo, como en tierra seca. Los guió en el desierto de día y de noche. Los libró de batallas. Los alimentó en el desierto. Les dio de beber. Y Dios no ha obrado así con nosotros. Yo veo eso, y no solamente eso lo veo en el pueblo de Israel. Yo veo la mano bondadosa de Dios conmigo. Yo me pregunto si tú ves la mano bondadosa de Dios contigo. Porque Dios nunca me ha pagado con mal. Y cuando me han venido pruebas y dificultades, no lo he entendido. Pero cuando paso la prueba, llego a entender que ese ha sido el trato de Dios para hacerme ver cosas que yo no veía. Y a veces Dios nos hace pasar por pruebas y por desiertos para que echemos una mirada al cielo y que podamos ver de dónde es que viene esa mano invisible que hasta ahora nos sostiene. Pero aquí está el pueblo de Dios, que Dios lo ha guardado, lo ha preservado, lo ha cuidado, y sin embargo ese pueblo de Dios le dio las espaldas a Dios. Así es el hombre. Dice la Escritura en el versículo 18 del capítulo 9, así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Yo espero que tú no estés en ese grupo último y que tú oigas la verdad de Dios y continúes endurecido. Porque cuando alguien es endurecido, ¿sabes lo que eso representa? Insensibilidad espiritual. Todo lo que oyes es como que estás bañado en mantequilla. Te resbala. Y como tú eres sabio según el mundo, tú tienes tus pensamientos y tienes tus ideas y tienes tus salidas. Pero no juegues con Dios, no juegues con el Evangelio. Por lo tanto, hay tres verdades. La primera verdad es que Israel se ha endurecido. La segunda verdad es que ese endurecimiento es temporal, es un endurecimiento solamente parcial. Dice el texto en el versículo número 25 que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero la tercera verdad entre el versículo 25 y 26 es que dice todo Israel será salvo. Todo Israel. Pero ¿qué quiere decir esa frase? Todo Israel será salvo. Tenemos que entender qué significa eso. Porque da la impresión de que todos los israelitas van a ir al cielo. ¿Es eso lo que quiere decir el Señor en su palabra? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué significa lo que dice el versículo 26? Primeramente tenemos que saber a cuál Israel se refiere la Biblia. Recuerda que había un Israel dentro del Israel. Estaba ahí el remanente. Es ese grupo de judíos que han creído dentro de todos los israelitas. El remanente de Israel. Pero como a veces se muestra en la Biblia que el Israel
es el pueblo de Dios, la gente dice, no, se está refiriendo a la iglesia. Pero ese Israel del cual habla en el capítulo 9, 10 y 11 es el Israel étnico, el Israel nacional, el que nació de padre y madre judío. Ese es el que se refiere. Ese es el Israel en primer lugar. Dice, todo Israel. Pero la pregunta es, ¿quién es ese todo? ¿Cuáles son ese todo? Bueno, no es todo judío sin excepción, sino más bien todo judío sin distinción. No significa que todo el 100% de los judíos iban a ser salvos. Hay algunos que creían y enseñaban que la salvación, como aquí menciona en estos pasajes, la Torá, es como que si ellos iban a ser salvos de otra manera, de otra forma. Pero si fuera así, entonces eso nos mostraría que los gentiles tienen un camino de salvación y los judíos tienen otro camino de salvación. Pero el camino para llegar a la salvación es el mismo siempre, hay un solo camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La gente que quiere llegar a ser salvo, la gente que va a llegar a ser salvo, tiene que conocer a Cristo, tiene que conocer al Señor. La gente que llega a ser salvo solamente es salvo cuando Cristo el Señor es revelado a sus conciencias. Cuando Cristo el Señor es recibido en el corazón como el Señor de sus vidas. Todo Israel no es todo judío sin excepción, sino todo judío sin distinción. ¿Cuántos serán? Dios sabe el número, pero no es el 100% de los judíos. Ahora, ¿a qué clase de salvación se refiere? Dice el versículo 26 y 27, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. ¿Sabe que el pecado es lo que nos separa de Dios? El pecado nos humilla. El pecado es una afrenta para el hombre. El pecado forma una barrera entre el hombre y Dios. Y por supuesto, como el pecado trae separación entre el hombre y Dios, Dios no puede estar con el pecador a menos que ese pecado haya sido quitado y el hombre haya sido limpio o quede limpio de ese pecado. No hay otra manera. No son los buenos modales, no es la educación, no es la sabiduría según este mundo, no son las buenas palabras, no es por María, ni es por penitencias. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más, solamente Cristo. Por lo tanto, cuando uno va al versículo 26 y 27 de Romanos 11 y dice, el libertador vendrá de Sión, esa es una referencia a la primera venida de Cristo, porque Jesucristo era un judío, salió de allí, de Belén de Judá. Pero luego se menciona que la culpa de Israel será expiada y será eliminada. Esa es la clase de salvación que habla la Biblia. En otras palabras, el Redentor establecerá el pacto de Dios que prometía perdón de pecados. Si tú vas a la Biblia y recuerdas el sermón de la semana pasada, el apóstol Pablo estaba enseñando de un olivo que Dios lo cultivó, que Dios lo regó, que empezó a crecer, pero de pronto algunas ramas fueron desgajadas
del olivo que Dios cultivó. Había un olivo silvestre que por ahí creció, por ahí estaban los gentiles. Y a Dios le plació tomar de ese olivo silvestre e injertarlo en olivo cultivado. Pero realmente hay un solo olivo al que pertenecen tanto los creyentes como los judíos. O sea, los creyentes gentiles como los judíos creyentes. El pueblo judío será injertado nuevamente si ellos dejan de ser incrédulos. Nuevamente serán injertados. Dios tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, la fe en Jesús es esencial. La fe en Cristo es esencial. No hay salvación en este mundo fuera de Cristo. No hay vida eterna en este mundo fuera de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La gente necesita conocer de Cristo. Así que en el versículo 25 y 26, lo que vemos es que hay un paso del endurecimiento parcial y temporal de Israel a la plenitud o a la conversión de los gentiles. Y luego de eso, la salvación de todo Israel. Aunque no se menciona el gran final con la bendición para todo el mundo. Ahora, el apóstol Pablo llega a una conclusión del versículo 28 al 32 en lo que hemos leído. Y leo lo que dice la Escritura, Romanos 11 del 28 al 32. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Quiénes son enemigos? Los judíos. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los elegidos aquí? Pero en cuanto a la elección, los judíos. Esos judíos, por un lado, son enemigos de Dios porque se oponen al Evangelio, y por otro lado son amados por Dios. ¿A causa de qué? Dice aquí, de los patriarcas, de los padres. 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Estos versículos lo que hacen es centrarse en el Israel todavía incrédulo y en los gentiles creyentes. Y esa es la realidad actual, que indican las bases para confiar en que Dios no ha rechazado a su pueblo, los judíos, ni ha permitido que caigan más allá de cualquier posibilidad de no recuperarse. ¿Y cuáles son esas bases que Dios tiene para no condenar a Israel? ¿Cuáles son esas bases que Dios tiene para no dejar que su pueblo caiga y se pierdan? Porque Israel se ha endurecido. ¿Cuáles son las bases que Dios tiene, incluso para con nosotros al día de hoy? Dos cosas. Número uno, la elección de Dios. Y número dos, la misericordia de Dios. Yo no sé si tú que estás sentado aquí eres un elegido o no de Dios, pero si estás sentado aquí, yo no creo que haya despropósito alguno.
Por algo Dios te ha traído a este lugar. Por algo te trae para que escuche la palabra del Señor. Oro al Señor que Dios te revele a Jesucristo, que tú vengas rendido a sus pies y que tú vivas para Él. Eso yo no lo puedo hacer. Y qué bueno que no lo pueda hacer. Porque tal vez yo sería engañado. Pero a Dios no podemos engañarlo. Y cuando Dios convierte a alguien, lo convierte de verdad. Es una salvación que se percibe, se aprecia, se nota. Es una salvación real. Por lo tanto, las bases que Dios tiene para salvar a su pueblo están cimentadas primeramente en su elección y en segundo lugar en su misericordia. ¿Por qué decimos en su elección? Bueno, porque la elección que Dios ha predeterminado desde la eternidad, nadie puede eludirla. Nadie puede oponerse a lo que Dios ha decretado. En otras palabras, la elección divina es irrevocable. Por un lado, los judíos no solamente rechazan el Evangelio, sino que ellos se oponen activamente al Evangelio. Y hacen todo lo posible para impedir que nosotros los gentiles oigamos el Evangelio. Porque los judíos rechazan a Cristo, no creen en Cristo. Para ellos es hasta el cumplimiento de los profetas. Para ellos su libro es la Torá. Pero por otro lado, los judíos constituyen el pueblo especial y elegido de Dios. A pesar de que han sido endurecidos y a pesar de que son enemigos del Evangelio. A pesar de eso, son elegidos de Dios. Y ellos son descendientes de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos. Y con ellos, con estos patriarcas, Dios confirmó un pacto. Y a los que les fueron dadas, a estos patriarcas les fueron dadas las promesas. Ahora es a causa de esta elección y por amor a los patriarcas es que Dios los ama. Dios los ama y está decidido a salvarlos por causa del pacto que hizo con sus padres. El hecho es que Dios jamás se vuelve atrás con respecto a lo que Él da, a sus dádivas, o conforme a su llamado. Tanto las dádivas de Dios, o lo que Dios da, o el regalo de Dios, así como el llamado, son irrevocables. Dios no llama a alguien para quitarle la salvación. Dios no llama a alguien para después destruirlo y mandarlo al infierno. Por un lado, el llamado de Dios y las dádivas de Dios son irrevocables. Sus dádivas son los privilegios que le otorgó a Israel. Israel ha sido una nación bendecida y le dio muchos regalitos, muchas dádivas. Y en cuanto a su llamamiento, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Así es el hombre, que hoy decidimos una cosa y mañana nos arrepentimos y enderezamos y hacemos otra cosa. Pero como dice Moisés en Deuteronomio, Dios no es hombre para que mienta, ni Él es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, hará.
Lo que ha prometido cumplirá. Nosotros somos a veces de doble parecer. Por eso es que dice la Biblia que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Fuera de eso, algo no está bien. ¿Y cuáles son entonces estas dádivas que ha recibido el pueblo de Israel? ¿Cuáles son esas bendiciones que ha recibido esta nación? Bueno, eso ya lo vimos, pero no está de más que te lo recuerde. En el capítulo 9, versículos 4 y 5, se mencionan las dádivas que recibió el pueblo de Israel. Dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Qué privilegio que Dios haya concedido todas estas dádivas, estas bendiciones a esta nación. Y habiéndolas recibido, le volvió la espalda a Dios. Así es a veces el hombre. Dios nos provee, Dios nos da, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos bendice. Y somos nosotros ingratos con Dios, indiferentes para con Dios, adoptamos una postura religiosa y nos acordamos de Dios solamente el domingo. Qué tristeza con el pueblo de Israel, pero qué tristeza también con nosotros. Esta es la primera base que Dios nos presenta para no rechazar a su pueblo, la elección. Pero la segunda base que Dios tiene para no rechazar a su pueblo es su misericordia. Esta segunda base, para confiar en que Dios tiene un futuro para su pueblo judío, es la misericordia. ¿Y sabes cuándo tú percibes mejor la misericordia? Cuando tú ves la mano bondadosa de Dios para con los desobedientes. Ahí tú ves la misericordia de Dios. Tú lees la vida del apóstol Pablo, un hombre cruel, perverso, malo, perseguidor de la iglesia, un asesino, y Dios le mostró misericordia. Pero él no pensaba que Dios estaba mostrándole eso, porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, que lo que hacía era correcto, hasta que Dios le mostró su misericordia. Y entonces él pudo ver para adentro lo perverso y malo que era. Mientras tú no veas la perversión en tu corazón, querido amigo, no podrás ver la misericordia de Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído. Y ahí quedó. Él había oído de Dios. Parece que era un buen filósofo de Dios y hablaba de Dios. Pero cuando Dios revela quién es Él en su magnificencia y en su poder, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos? Dímelo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba Leviatán y los mares? Dímelo si lo sabes. Entonces Job ve su ignorancia y entiende la misericordia de Dios. La segunda base teológica que vemos aquí, por la cual Dios salva a los gentiles, a los judíos, no es solamente la elección, sino también su misericordia. Dice el versículo 30 y 31. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia,
por razón de la desobediencia de ellos. ¿Quiénes eran los desobedientes? Los gentiles. Pero Dios les ha mostrado misericordia por la desobediencia de los judíos. Cuando Dios iba a salvar a los gentiles, ¿sabe lo que estaba provocando? Y aún ahora, celos en el pueblo judío. Entonces iba a venir un cambio en el corazón que Dios iba a obrar para traerlos también a los judíos a salvación e injertarlos en el olivo cultivado. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Dios ya ha sido misericordioso para con los gentiles desobedientes que se han arrepentido, mientras que su misericordia para con el Israel desobediente pertenece fundamentalmente al futuro. En otras palabras, se debe a la desobediencia de Israel que los desobedientes gentiles alcanzaron misericordia. Y se debe a esa misericordia hacia los desobedientes gentiles que los desobedientes judíos también recibirán misericordia. Eso solamente pudo haber sido concebido en la mente sabia de Dios. ¿Pero qué es la misericordia? Sencillamente yo creo que es una inclinación de ánimo para compadecerse del mal ajeno. Eso es misericordia. En el Nuevo Testamento está muy cerca de la palabra gracia. Y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es otra expresión más que la misericordia de Dios. No somos salvos porque lo merecemos, ni somos salvos porque hemos hecho algo bueno o por nuestro carácter. ¿Qué tenía de bueno Pedro que Dios le plació salvar a Pedro? ¿Qué tenía de bueno Pablo que Dios le plació salvar a Pablo? ¿Qué tenía de bueno Tomás que Dios le plació salvar a Tomás? ¿Y qué tienes de bueno tú o yo que Dios nos plació salvarnos a nosotros? Nada. Todo estaba podrido en nosotros. Pero fue la misericordia de Dios la que nos salvó, la que nos alcanzó y nos trajo salvación. Nada más. Por lo tanto, se vincula la desobediencia, aquí en este caso, a una especie como de un calabozo. Un calabozo en el que Dios ha encarcelado a todos los seres humanos, a fin de que no tengan la posibilidad de escapar, salvo en la medida que la misericordia de Dios los alcance. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos les sea mostrada misericordia. Dice el siguiente versículo 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Nosotros tenemos a un Dios misericordioso y oramos que el ánimo de Dios se incline hacia el mal de nuestra nación, hacia el mal que hacen los delincuentes, hacia el mal de los extorsionadores, de los secuestradores. Oramos que la misericordia de Dios los alcance y los
transforme. Pero oramos que Dios también alcance a muchos de ustedes que están lejos de Cristo. Y el texto dice, porque Dios ha encerrado a todos. El versículo 32, Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos de los cuales Dios tendrá misericordia? Bueno, en este contexto del que estamos leyendo, se refiere a dos grupos. Aquí hay claramente dos grupos, que por un lado se contrastan el uno con el otro y por el otro lado van paralelos. Especialmente en el versículo 28 y 31. Por un lado son los israelitas, los judíos, y por otro lado son ustedes, que dice ahí la Biblia, que son los gentiles. Y ahí están los judíos y los gentiles. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, tanto judíos como gentiles. Ahí están judíos y gentiles juntos en la prisión de la desobediencia, juntos en la libertad también de la misericordia divina que Dios otorga a quien Él quiere. Misericordia sobre todos, es decir, sobre todos sin distinción, más que sobre todos sin excepción. Déjame traer una palabra de aplicación para concluir el sermón. En primer lugar, los judíos, el pueblo del Señor, los judíos, serán salvos hasta que el número de los gentiles se haya completado. Hasta que venga la plenitud de los gentiles. Dios parece tener en su agenda celestial un número que nadie lo conoce, solo Él. Y Él dice, a ver, todavía me faltan, déjame ver mi lista, y faltan tantos. Tal vez tú eres uno de los que falta allí. Pero el número de los judíos, o los judíos serán salvos hasta que el número de los gentiles se haya completado. Dios ha decidido la cantidad, Dios conoce el número. Pero tal vez Dios está esperando por ti. Y en segundo lugar, siempre ha habido un camino de salvación, siempre. No es que los judíos tienen una forma de salvarse y los gentiles tienen otra forma de salvarse. Siempre la manera ha sido la misma. A pesar de que en el Antiguo Testamento Cristo no había aparecido, la gente tenía que tener fe en Dios, creer en sus promesas, creer en su palabra. Cuando vino Cristo en el Nuevo Testamento, la gente tiene que aprender a creer en Cristo. ¿Sabes lo que es la justificación? Somos justificados por la fe en Cristo. Fe en Cristo. Por lo tanto, siempre ha habido un camino de salvación. Y ese camino, ese único camino es a través de Cristo. No es la Torá, no son las buenas obras, no es el budismo, no es a través de Mahoma ni de Alá. Es a través de Cristo. Querido amigo, si tú rechazas a Cristo, seguirás perdido en tu propia perversión. Pero el creer en Cristo tiene implicaciones. Eso es como cuando tú dices, no, yo me voy a casar con esta mujer porque yo creo que esta mujer debe ser la madre de mis hijos, yo quiero envejecer con esta mujer. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia entre escoger a una mujer como tu cónyuge? Es que esa mujer tú la amas.
Cuando alguien dice creer en Cristo, es porque esa persona ama a Cristo. Porque no hay otra manera en la que podamos concebir tener la vida eterna y disfrutar la eternidad en la presencia de Él, fuera de aquel que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, yo sí creo en Cristo, puede ser que lo estés diciendo solamente de labios para afuera. Nada más. Pero cuando alguien cree en Cristo, ama a Cristo. Y ese amar a Cristo es como que si trae una cola. ¿Tú estás dispuesto a desgastarte por Cristo? ¿A dar tu tiempo por Cristo? ¿A dar tus recursos por Cristo? ¿A servir a Cristo? Pero a vivir para agradarle a Cristo. Oro a Dios que Él forme su carácter en nosotros y que cada día nos santifique más. Vamos a orar.